al libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Y vamos a estar en esta tarde predicando bajo el tema Instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios? Vamos a orar para poner esta palabra en las manos de Dios y haga efecto donde Él quiere que haga efecto. Padre, una vez más venimos delante de tu santa presencia, pidiéndote, Señor, primeramente, Padre, por mí, Padre, que me uses una vez más, que sea para tu gloria, para la edificación no solo de mis hermanos, sino también de mí. Que tú nos ayudes, Padre, en medio, Padre, de mi debilidad, a poder, Señor, predicar tu palabra con claridad y que cada hermano, cada amigo que está aquí pueda ser edificado, tocado, transformado, liberado en el poderoso nombre de Jesucristo. Prepara la tierra de nuestros corazones y siembra, oh Espíritu de Dios, tu semilla profundamente, Señor, y cambia, restaura, transfórmanos para tu gloria santa. En el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice amén. Hermanos, así dice el Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esta es la palabra santa de Dios. Hermanos, Dios llamó a Jeremías para que fuera profeta en el reino del sur de Judá. Su ministerio abarcó sus últimos 40 años e incluso en los días antes de la destrucción de Jerusalén y del traslado del pueblo de Dios a Babilonia. Jeremías sirvió como profeta de Dios durante los reinados de Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante ese tiempo, la nación estaba rebelándose en contra de Dios. La nación, hermanos, era idólatra y había confiado en alianzas políticas para conseguir la liberación de sus enemigos en vez de confiar en Dios. Jeremías aconseja al pueblo a que se arrepintiera de sus pecados y le advierte que en efecto ellos sufrirían el castigo por rechazar a Dios y rechazar su ley. Hermanos, debido a su mensaje y su devoción al Señor, Jeremías experimentó mucha oposición, rechazo y sufrimiento. Al igual que Jeremías,
todos los que hemos sido llamados a esta salvación tan grande y que nos hemos convertido en instrumentos de Dios en este mundo para su gloria, sufriremos también persecución, oposición, rechazo y sufrimiento por parte de aquellos que no conocen a Dios. La palabra de Dios muy claramente nos advierte en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero hermanos, a pesar de la persecución, no podemos dejar de predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a un mundo que muere sin Dios y sin esperanza. La tarea suprema de la iglesia, lo más importante es la evangelización del mundo. El Señor nos dice claramente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Fíjese que dice: para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El Evangelio de Juan 15, 16. El Señor nos ha salvado, hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor nos ha salvado? Y nos ha dejado en este mundo para que seamos sus instrumentos. Quisiéramos en esta mañana comparar el llamado del profeta Jeremías con el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros como su pueblo, como su iglesia, para ser sus instrumentos. Cada uno de ustedes, creo yo, que recibió un bosquejo, hermano, y quisiera que fuera ahí al punto número 1. Fuimos destinados para una misión. Pastor, yo no sabía eso. Sí, hermano. Fuimos destinados para una misión. Jeremías capítulo 1, versículo 4 y 5, vuelvo allí a la palabra de Dios. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías recibió el llamado de Dios para ser su instrumento, para anunciar a su pueblo, o para que anunciara a su pueblo todo el consejo de Dios. Dios, hermanos, lo marcó, lo predestinó desde antes que fuese concebido en el vientre de su madre. Dios había decidido en su decreto eterno que Jeremías fuera el vocero de un pueblo rebelde, hostil, idólatra e infiel. Cuando el Señor le dice a Jeremías: te conocí, significa puse mis ojos en ti. Cuando le dice te santifiqué, significa te separé, te aparté. Cuando le dice te di por profeta a las naciones, esto significa te destiné a ser un predicador a este pueblo infiel. Y pregunto yo en esta tarde, ¿no es lo mismo que Dios ha hecho con su iglesia? Contigo, conmigo. Al igual que en el tiempo de Jeremías, Dios desea relacionarse con el hombre, pero no puede por causa de su pecado tan profundo que hay en él. Depravación total, hermanos. Por eso nuestro Dios tuvo que vestirse de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para quitar el pecado de aquellos que se arrepienten y creen en Él como Señor y Salvador de sus vidas.
El apóstol Pablo nos dice acerca de la gran misión que tenemos nosotros como iglesia en el libro de Romanos o en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues? Una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo aquellos inconversos podrán invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Iglesia, hay muchos que no conocen al Dios verdadero que se nos ha revelado a nosotros en las Sagradas Escrituras. Y por eso nos escogió a ti y a mí, para que seamos sus instrumentos y contemos las buenas nuevas de salvación a un mundo que va camino a la condenación eterna, segundo tras segundo. Fíjese que dije segundo tras segundo. Esto es serio. Hay una urgencia en el mundo y tú eres la persona indicada que Dios ha escogido para predicar este evangelio tan poderoso. El Señor nos ha salvado de ir a la condenación eterna y nos ha transformado de la vida podrida que nosotros llevábamos, sin Dios y sin esperanza. No para nosotros, para que nosotros nos quedáramos, hermanos, en las bancas, no. Si el Señor no nos ha llevado al cielo, es porque Él nos ha constituido embajadores de su reino. Pastores, que yo no sé predicar. Es que se me traban las palabras. Bueno, el Señor usó a Moisés y era tartamudo. Y así usó a mucha gente. Usted es la persona indicada. Un testimonio, yo siempre digo, un testimonio habla más que 1000 palabras. Y no tiene que saber mucho para comunicar este poderoso mensaje, hermanos. Es que imagíneselo. Dios nos ha dado el privilegio a nosotros de ser sus instrumentos. Y muchas veces pensamos, no, es que ya Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Sí, pero tienes que escuchar. Así como predestinó, Él también escogió el medio. Y el medio eres tú. El instrumento eres tú para predicar este evangelio tan poderoso. Porque yo siempre he pensado, y me voy al ladrón aquel en la cruz, que murió al lado del Señor. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de aprender la palabra de Dios, no tuvo tiempo de nada, hermano. La misericordia de Dios lo alcanzó. Pero si no nos ha dejado a nosotros aquí, es porque Él quiere que seamos sus instrumentos. Un embajador es un representante de un país, de un reino. En nuestro caso, somos representantes del reino de los cielos. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19, que Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y ponga atención en esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién se lo dio? A nosotros,
a la iglesia, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿A quién? A nosotros. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación, hermanos? El Evangelio. El Evangelio. No hay manera que ningún ser humano pueda reconciliarse con Dios si no es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ningún hijo de Dios debe evadir esta misión. Nos lleva al punto número 2. Ningún hijo de Dios debe evadir esta misión. Jeremías capítulo 1, versículos 6 y 7 continúa diciendo el profeta. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hermanos, no se puede evadir un llamado de Dios. Yo sé que aquí el Señor está hablando puntualmente a muchos. No se puede evadir un llamado de Dios. No se puede. El que lo hace nunca será feliz. Nunca estará completo. Nunca tendrá paz. Será frustrado toda su vida. El Señor nos ha conocido desde el vientre de nuestras madres como a Jeremías. Y nos ha santificado y nos ha separado para ser sus testigos en este lugar. No por casualidad hemos venido aquí, hermanos. No por casualidad el Señor lo trajo aquí. El Señor lo trajo para usarlo, para usarla, para que sea su instrumento, para que sea su testigo en este lugar. Y nos está preparando. Y nos está puliendo. Y nos está quitando. Y nos está centrando en el verdadero evangelio. Porque como me decía un hermano, la iglesia ha perdido el rumbo. Pero gloria a Dios que el Señor está levantando un remanente. Y estamos cada vez más, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, volviendo al verdadero evangelio, volviendo a la palabra de Dios, centrándonos en la sana doctrina y dejando atrás toda fábula, todo emocionalismo que no es bíblico, sino que confunde a la gente y los apartan más de Dios y los llevan al infierno. Dios nos ha llamado aquí, hermanos. No piense que Dios lo ha traído aquí por casualidad. O es que alguno de nosotros se ha equivocado y ha creído que Dios lo trajo aquí para vivir el sueño americano. Si usted piensa que Dios, como hijo, como hija de Dios, Dios lo trajo aquí a vivir el sueño americano, ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo, hermanos. El sueño americano es una fantasía. Es lo que nos pinta el mundo. El Señor nos ha llamado, hermanos. Somos su pueblo. Somos testigos de Él en medio de una generación perversa, corrompida, corrupta, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí, principalmente. No es fácil,
para todos los que han entendido el llamado de Dios. No es fácil enfrentar sufrimiento, oposición y rechazo. Eso es lo que le sucede a los que realmente como cristianos están viviendo el Evangelio, viviendo la palabra de Dios. Hermanos, porque el enemigo de nuestras almas, Satanás, no desea que prediquemos el verdadero Evangelio. Él desea que todos se vayan al infierno. Eso es lo que quiere él. Por eso hay tanta oposición. Por eso hay tanta oposición para que usted venga, desde los que enseñan, desde los que predican, de los que trabajan con los niños, de los que trabajan con la música. Hay oposición. ¿O usted cree que esto va a ser un mar de rosas cuando usted le va a servir al Señor? No, mi hermano. Esto es una batalla espiritual. Y a veces se convierte en física. En algunos países, hermanos de nosotros, hay oposición enorme física y espiritual. Hay oposición. La palabra del Señor nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra un enemigo. Pero debemos estar firmes en la fe, caminando en el Señor y su palabra, resistiendo al enemigo y predicando este evangelio, que es la única oportunidad que tiene el perdido. La oposición y el sufrimiento de Jeremías era tan grande, me llama tanto la atención, que en el capítulo 20, si tiene ahí su Biblia, en el capítulo 20, versículos del 7 al 11, se quejó con Dios diciendo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El profeta estaba enfrentando oposición por pararse en la verdad y predicarla, por obedecer al Señor. Se burlaban, lo rechazaban, no tenía amigos, sus mejores amigos lo habían abandonado. Sigue diciendo el 8, dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Era el juicio que venía sobre la nación de Israel en ese momento. Juicio y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Sufrimiento venía sobre él de parte de los que no creían, de los supuestos amigos. Y dice el 9 que él dijo, no me acordaré más de él. Así dijo, estaba pasando tan difícil en ese momento que él dijo, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, dice. Traté de aguantarme, pero no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos los amigos le decían. Todos mis amigos miraban si claudicaría. ¿No le ha pasado eso? Que están mirando a ver si tú caes. Quizá se ensañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Hermanos, cuando todo el mundo te deja, cuando todo el mundo te da la espalda, el Señor nunca te abandonará. Nunca
te abandonará. Y el 11 sigue diciendo, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. A pesar de su queja, Jeremías no pudo dejar de hacer la voluntad de Dios. ¿No le ha pasado a usted que a pesar del sufrimiento, de la oposición, de todo lo que viene a su vida, usted no puede dejar de hacer la voluntad de Dios porque usted siente un fuego como sintió el profeta dentro de usted y no se puede callar? Él no pudo dejar de ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora la pregunta para ti es, ¿estás disponible para Dios en cualquier momento que Él te necesite? ¿Puede Dios deshacer tus planes sin que comiences a resistirte o a quejarte? Que hiciste planes para hacer esto, pero de repente viene algo, hermanos, que interrumpe, porque nosotros hacemos planes, pero a veces el Señor te cambia los planes y tienes que ayudar a alguien, tienes que aconsejar a alguien. Y entonces empezamos a quejarnos, a enojarnos. A todos nos ha pasado. A todos. Me incluyo, ¿verdad? Pero ya quiero descansar, pero no, el Señor me llama una vez más a servir. Y después recapacitamos. Señor, pero es que mi vida te pertenece. Todo lo que tengo te pertenece. Mi familia te pertenece, soy tuyo. Perdóname, Señor. Esa persona necesitaba ayuda. La semana pasada nosotros fuimos a hacer un trabajo como siempre vamos y pensábamos que nos íbamos a tardar unas 2 horas, pensamos nosotros. Llegamos ahí, dijimos después tenemos la tarde libre, vamos a ir a ayudar a unos hermanos y nada más no vamos a trabajar mucho, sino que vamos a dedicar más a la obra de Dios y eso. Hermano, y cuando llegamos a ese sitio nos encontramos con un cuadro terrible. Una señora, la clienta de nosotros, estaba allí con un desastre, le habían quedado mal. Bueno, eso había un trabajón enorme. Y una persona ya mayor, su esposo, en un sitio donde cuidan a los ancianos y todo eso, y ella no tenía la manera de salir y tenía que entregar su casa el viernes. Y ahí le dijimos nosotros, no se preocupe, nosotros la vamos a ayudar. Pensé en mis hermanos de la iglesia rápido, los llamé, los hermanos vinieron gustosamente, todos me ayudaron y nosotros pudimos ayudar a esa persona. Pero los planes míos eran otros. Fue un día muy bendecido, nos tardamos como hasta las 8, 9 de la noche, algo así. Pero fue un día Dios nos bendijo a todos. Pero estábamos en el plan de Dios y no le dijimos que no. No dejamos a esa persona desamparada en ese momento, sino que fuimos e hicimos lo que teníamos que hacer para el Señor. Estamos nosotros dispuestos a que Dios interrumpa nuestros planes sin enojarnos y hacer la voluntad de Él, ser instrumentos verdaderamente de Él para su gloria. Charles Spurgeon, el príncipe, le nombraron el príncipe de los predicadores, que vivió alrededor del siglo XVIII, dijo en una ocasión: cuán ferviente deseo dedicar mi vida a encender un alma
tras otra con la sagrada llama de la vida eterna. Me gustaría pasar lo más desapercibido posible mientras trabajo y desaparecer luego en el resplandor eterno de lo alto una vez concluida mi tarea. ¿Puede usted hacer esas palabras suyas en esta tarde? Servimos a Dios cuando servimos a los demás. Servimos a Dios. Usted no puede servir a Dios si usted no sirve a los demás. Usted no puede servir a Dios sentado en una banca o encerrado en su casa. Usted no puede servir a Dios de esa manera. Usted puede orar a Dios y tener intimidad con Dios, pero servirle, hermanos, es cuando usted se pone en acción. Debemos dejar de ser menos de nosotros para ser más de Dios. Nuestras vidas deben de estar entregadas al servicio de los demás. Porque lo que nosotros vayamos a hacer, vuelvo y repito, para Dios, debemos hacerlo en la gente. Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Los verdaderos siervos de Dios no sirven para ser aprobados o aplaudidos por los hombres, hermanos. Viven para una sola audiencia, Dios. Cuando el apóstol Pablo dijo, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Jesucristo. No sería siervo de Jesucristo. Debemos darle a Dios el derecho de controlar nuestros horarios y permitirle a Él que lo interrumpa cuando Él quiera. En cualquier momento. Te necesito. Uno nunca sabe cuándo es el momento que el Señor va a salvar a alguien o va a consolar a alguien y usted tenga el privilegio de ser el instrumento de Dios. Eso va a contar en la eternidad, hermanos. Eso va a contar en cada uno de nosotros cuando estemos delante de la presencia del Señor. Los siervos de Dios ven las interrupciones como citas divinas. Como una cita divina. Esto es una cita divina que el Señor me está dando. Y son fieles por la oportunidad de practicar el servicio. Son fieles. No le estamos sirviendo al hermano, no le estamos sirviendo cuando vemos, no es le estamos sirviendo al pastor. Estamos, hermano, cuando hablamos en un contexto de iglesia, le estamos sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos le estamos sirviendo al Señor en todo momento. Proverbios 3:28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La carta a los Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es al Señor que servimos. Por lo tanto, es importante saber que Dios ha prometido su presencia en nosotros. Dios ha prometido su presencia en nosotros. En Jeremías 1 del 8 al 10 dice, no temas, le dice el Señor, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos,
El profeta Jeremías sufrió ansiedad y temor ante el imponente pensamiento de darle el mensaje del Señor a los ancianos de Judá y también a su pueblo. Pero Dios le respondió, prometiéndole que estaría con él. El Señor estaría con él y también lo capacitaría para que cumpliera su llamamiento. Y asimismo el Señor nos ha investido con el poder de su Santo Espíritu para hablar, hermanos, con autoridad y con denuedo donde quiera que nosotros nos paremos. No le tema a nadie. Nadie puede contradecirle la palabra de Dios cuando usted la traza tal y como es. Usted tiene el poder de Dios viviendo en usted. Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en usted. Abra su boca, estudie su Biblia y predique la palabra donde quiera que esté. Y déjele los resultados al Señor. El temor que muchos de nosotros los cristianos sentimos es el ser rechazado. Ese es un temor, ¿verdad? Que todos tenemos, ser rechazado. Me van a rechazar. Pero ¿sabía usted que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 4:14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, rechazado, humillado, dice, sois bienaventurados, bienaventurado, bendecido, dichoso. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Iglesia, si en algún momento nos rechazan por predicar a Cristo, no lo están rechazando a usted, están rechazando es al Señor. La Biblia dice que seremos bendecidos y la gloria de Dios descansará sobre nosotros. Qué privilegio tan grande. La gloria de Dios descansa sobre nosotros. El Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Cristo. Dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hermanos, si aceptan al Señor, ganamos. Y si lo rechazan, ganamos también porque obedecemos al Señor. El trabajo de nosotros es orar y predicar la palabra de Dios. Y Dios se encarga de lo demás. Nosotros no podemos salvar a nadie. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Pero nosotros es movernos en obediencia al Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La responsabilidad que Dios, hermanos, como iglesia nos ha puesto aquí en nuestras manos, a ti y a mí, es algo de suma importancia. Es una emergencia. La gente se va a la eternidad sin Cristo. La gente se va de este mundo sin Dios. La gente se va al infierno. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser embajadores del Señor, de ser sus instrumentos. El Señor nos necesita ahora. ¿Estás dispuesto, dispuesta a sacrificar tiempo, dinero y gustos por servir a Dios? Esto es profundo. Esta pregunta es profunda, hermanos. ¿Estás dispuesta a sacrificar tiempo, dinero y gustos para servir a Dios? Y cuando digo servir a Dios, no es simplemente poner un mensaje, que no es que sea malo.
De esa manera también se sirve, ¿verdad? Poner un mensaje del Señor en las redes sociales está bien. Pero yo estoy hablando que Dios interrumpa tu horario, interrumpa tu vida para que servirle en ese momento. Que te llama a hacer cosas en la iglesia y tú estás dispuesto. Heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo Isaías. No busques a otro, Señor, no busques a otra. Yo estoy dispuesto a servirte en lo que sea, en lo que tú me llames. Por otro lado, muchas veces nos enfocamos en solo evangelizar a la gente. Y eso es sumamente importante, lo he dicho hasta ahora. Pero debemos recordar que tanto los perdidos como los salvos, los hijos de Dios, también tienen necesidades materiales, emocionales, físicas. Jesús suplía las necesidades espirituales, emocionales y también materiales. Y a veces la iglesia se impina o a un lado o a otro lado. Predica, pero se nos olvida que la gente también necesita lo material. O a veces se enfocan, no predican casi nada y todo es lo material y obras y obras. No, hermano, hay que tener un equilibrio. La palabra es lo más importante, pero no podemos desprendernos de las buenas obras. Una misionera en la India dijo en una ocasión, si a veces nuestros pobres han muerto de hambre, no es porque Dios no ha cuidado de ellos, sino porque ustedes y yo no fuimos capaces de dar. No fuimos instrumentos en las manos de Dios para darles ese pan, esa ropa. No supimos reconocer a Cristo cuando una vez más vino hacia nosotros bajo ese terrible disfraz del hombre solitario, del niño solitario, buscando alimento y abrigo. Hermanos, nosotros somos las manos de Dios. Estoy hablando alegóricamente, ¿verdad? Nosotros somos los pies de Dios. Nosotros somos la boca de Dios. El Señor desea usarnos. Nos los ha encargado a nosotros. Hermanos, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como su iglesia, servir. Ustedes ven que en el grupo de nosotros, cuando los hermanos van haciéndose miembros, el grupo dice servidores. Y dice servidores, ¿por qué? Porque eso somos. Somos servidores al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos, como dicen aquí en inglés, on call. ¿Usted sabe lo que es on call? Como los médicos que tienen aquí su beeper. Bueno, el beeper ya es antiguo, pero tienen su celular y no importa cuando entre la llamada, aquí estoy. Aquí estoy para servirte. Y si estoy de una manera de que no puedo alcanzar, llamo a otro hermano, a otra hermana. Puede suplir esta necesidad a este hermano o a esta persona. Eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos, como dijo el pastor Sugel Michelén en una ocasión, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obrar. No somos salvos por las obras, ustedes lo saben, pero sí somos salvos para obrar. Dios ha preparado las obras, las buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que en esta tarde
les animo a servir, a ser servidores, y que recuerden que servimos a Dios cuando servimos a los demás. Oremos. Padre, tu santa palabra ha sido predicada, Señor. Te pido en este momento que cale profundamente en el corazón de nosotros, Señor, empezando por mí y extendiéndose a mis hermanos amados. Que podamos entender que somos tu iglesia, que somos un organismo vivo, que somos, Padre mío, tu iglesia militante, firme, columna y baluarte de la verdad. Somos la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra, Señor. Y tú quieres usarnos, darnos el privilegio de ser usados por ti cada día más. No permitas, Señor, que nos distraigamos con cosas triviales de este mundo. Que las disfrutemos con medida, pero que no, Padre mío, nos vayamos detrás de la vanidad de este mundo. Fortalécenos. Si hay alguien aquí, Señor amado, que no te tiene todavía como Señor y Salvador, yo te pido que le salves, que le toques de una manera especial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.